Monstruos, cadáveres, guerra. Las pinturas negras, una obra que ha marcado el futuro de la historia del arte. ¿Por qué lo siniestro parece más profundo? Me da la impresión de que el arte con temas pesimistas se valora más. ¿Es también profunda la alegría o no? Goya pintó las pinturas negras atormentado. ¿Pero solo puede hacerse arte así? ¿Es cierto que las pinturas negras marcan las pautas del arte moderno? ¿Por qué nuestro siglo ha dado a estas obras un valor muy superior al que les reconoció el siglo XIX? Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Francisco de Goya y Lucientes, el autor de los 14 óleos que forman la conocida serie de las pinturas negras. Hoy están en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, pero no siempre ha sido así. Una obra que me fascina por la temática y por la polémica que suscita. Me acerco a ella. ¿Por qué pintó las pinturas? ¿Por qué realizó esas pinturas concretamente? A mí no me resulta fácil de explicar. Yo creo que formaba parte de su imaginario personal, que quiere de alguna manera volver sobre temas que ya ha tenido en mente. Valeriano Bozal es catedrático jubilado de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Ha estudiado en profundidad la obra de Goya. El conjunto de pinturas negras es su preferida. Me explica que no es extraño que Goya pintara esos monstruos. Hablamos de la temática. Hay referencias claras a la vida cotidiana, en los hombres que leen periódicos, en la mujer, en el hombre que se masturba. Hay una referencia clara a la brujería, tanto arriba como abajo, referencia que en Goya era muy característica. Hay una referencia clara a los ritos, celebraciones cristianas, con la romería de San Isidro y con el camino a la Fuente del Santo, donde aparece una figura de la Inquisición. Hay referencias mitológicas y bíblicas interpretadas de una manera muy distinta como era lo tradicional, es el caso de Saturno. Y es también el caso de Atropos, y es también el caso de Judith y Holofernes. Y luego hay una figura enigmática, que es la del perro semihundido, para el cual también se han dado muchas interpretaciones. Mitología, religión, brujería, fantasía y pesadilla. Estas pinturas no dejan indiferente a nadie. Me causan perplejidad, pero también atracción. Es como si hablaran. Le pregunto qué movió al artista aragonés a pintar estos seres tan enloquecidos. Yo creo que Goya tenía miedo, pura y simplemente tenía miedo de lo que estaba sucediendo en el país, que era realmente muy duro y muy grave. Y por eso se retiró, y por eso quizá ese mundo de ensueño, en cierta manera. Goya vivió en el Madrid de principios del siglo XIX, en una España inestable, con Fernando VII en el trono absolutista entre 1814 y 1833 y un trienio liberal de por medio. Los años en los que realiza las pinturas negras, entre 1820 y 1823. Es un periodo especialmente violento, y eso lo vive Goya, muy mayor ya, sin participar, ya tiene casi 80 años, sin participar mucho en los acontecimientos, pero es testigo de ellos.
y supongo que le añadió mucho dramatismo al momento en el que él estaba pintando esas cosas. José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Me explica que Goya se vio entre dos frentes irreconciliables. Por un lado, su simpatía por los ilustrados y las ideas de la Revolución Francesa, y por otro, su patriotismo, la corte, su trabajo como pintor del rey. Me cuenta que no solo la situación política le influyó. A Goya le está afectando también su enfermedad, su sordera, el que ha muerto su mujer, tiene un amante y quiere vivir alejado de la sociedad madrileña para que no le critiquen, se compra la Quinta del Sordo, está aislado, está políticamente también, está sin amigos, sus amigos se han ido de España. Y las pinturas negras se ven afectadas por esta situación de soledad y de sordera. Todo marca, aunque no seamos conscientes, las luces y las sombras, y Goya se salió de la norma sin poder evitarlo. Me pregunto si en los momentos de crisis se crea mejor. Yo creo que no. Pero sí que pienso que en el arte hay muchas cosas que se tienen que poner en duda, y los artistas, en sus obras, se tienen que cuestionar el porqué de las cosas y criticar nuestra forma de vivir. Goya lo hizo. En 1819, Goya compra una finca en las afueras de Madrid, la conocida como Quinta del Sordo. Sobre los muros de 2 salones de esta casa realizó las pinturas negras. Es el retiro tranquilo que busca a los 73 años. Quiere vivir alejado de una sociedad que no ve con buenos ojos su relación con Leocadia Zorrilla, de 32 años. En mi intento de buscar luz y conocer un poco más sobre la interpretación de las pinturas negras, me acerco al lugar, cerca del actual Paseo de Extremadura. Hoy es un bloque de pisos, pero a mí no me cuesta imaginar cómo era. De hecho, entro y lo miro todo. En el caso de Saturno, yo creo que es una reflexión sobre la edad, la vejez y la destrucción, digamos, de la sexualidad en la figura de una muchacha, no de un hijo. En el caso de Judith es exactamente lo contrario, es la mujer la que mata al hombre, y lo que le interesa a Goya es precisamente la muerte, el gesto y la violencia que la mujer tiene para matar a Holofernes. Miro a Leocadia, la última compañera de Goya. Parece contemplar el destino de España. Se apoya en un túmulo, la muerte, otra vez. Está junto a 2 viejos comiendo sopa, una contraposición entre lo masculino y lo femenino, la vejez del artista y la juventud de la mujer. Una figura deformada que grita al oído de un anciano. ¿Qué le dice? ¿Alguna reflexión sobre la brevedad de la vida y la proximidad de la muerte? El Santo Oficio, religión e Inquisición, una España de brujas y beatas. Asmodea, unas figuras que vuelan, señalan algo, quieren ir a lo alto de la montaña, refugio o destino. La ubicación de las pinturas no es casual. En el Prado están colocadas una tras otra, pero Goya lo pensó todo. Las pinturas negras son parte de la decoración de la casa de Goya. Me imagino cómo las organizó. Yo lo hago así, por colores, porque me gustan los colores. Quizá podrían acabar en un museo, pero yo creo que no. Como hago cosas alegres, parecen poco profundas. Ya no queda nada de la Quinta del Sordo, pero hay fotografías de las pinturas en sus paredes. Voy a verlas. Si esas fotos, que son clichés de alta calidad, los analizamos
con los medios que la tecnología hoy en día nos aporta, se puede ver cómo se modificó y lo que repercutió el traslado al lienzo de esas obras, perdiéndose texturas, modificando determinadas composiciones y alterando, en un cierto sentido, la idea primigenia de Goya a la hora de realizar esas pinturas. Antonio Sánchez es jefe del Servicio de Documentación del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Me enseña los negativos de vidrio originales tomados entre 1863 y 1866 por Jean Laurent, uno de los grandes fotógrafos de la historia del arte. Él y Ana, la conservadora de la fototeca, me dicen que estas fotos son la primera fuente que hay que consultar para conocer la mitad más invisible de las pinturas negras. En ese arranque, todas las texturas desaparecen y se modifica, en cierta manera, la esencia. Posteriormente, como es una imagen muy parecida al original, pero con alteraciones, se tiene que producir retoques que modifican el estado original de las pinturas. Estas fotografías permiten ver el deterioro y repintes que sufrieron las pinturas en el traslado de la pared al lienzo cuando se llevaron al Museo del Prado. Eso fue 50 años después de la muerte del pintor. Lo hizo el restaurador del Prado, Salvador Martínez Cubells. Me distraigo fijándome en las diferencias. Una verdadera joya informativa. Las fotografías permiten conocer el contexto de las pinturas, la ubicación en la casa, el estado original de conservación. Antonio me explica que debajo de las pinturas que actualmente vemos existían otras, pinturas de costumbres, de paisajes. Goya las reutiliza. No hay acuerdo sobre si eran suyas o no. Por ejemplo, el paisaje de Duelo a garrotazos, que era un paisaje que casi Goya no retoca. Otras pinturas, por ejemplo, el gran aquelarre del piso inferior, no tenían debajo ninguna, él las pintó directamente. Los negativos plantean otra duda. ¿Cuántas eran? ¿14 o 15? Muchos historiadores, entre ellos Brugada, cuando hace el inventario a la muerte de Goya en 1828, habla de 15 pinturas. Posteriormente, Charles Liarte, cuando publica en 1867 la primera monografía de Goya, también habla que él vio 15 pinturas en la Quinta del Sordo. Laurent solo documentó 14 y solo había 14 en la Quinta del Sordo. Esta posible 15ª pintura, Hombres en un paisaje, está hoy en una colección privada americana. Aquí tienen el negativo fotográfico realizado también por Laurent, pero según Antonio, no en la Quinta del Sordo. Es muy poco conocida, invisible o irreal. Las pinturas negras. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué negras? ¿Por los pigmentos? ¿Por los temas? El negro es un color interesante, elegante. Es siempre una apuesta segura. No hace sombras y dicen que adelgaza. También es el color del miedo. El negro es presencia de muchas cosas. Y no solo me encuentro en una lucha entre blancas y negras, entre luces y sombras, sino con una de autorías. Hay pruebas irrefutables como la ubicación de las pinturas dentro de la Quinta del Sordo. Las fotografías así lo demuestran. Pero también hay quien pone en tela de juicio si las pintó Goya o no. Cuando Goya se marcha de Madrid y se hace ese inventario más próximo a su marcha, no aparecen para nada recogidas las pinturas negras. Y sobre todo, que la casa en ese momento solo tiene un piso. Y, como sabemos, una gran parte de las pinturas negras estaban en el piso de arriba. Luego es un poco difícil el que pudieran pintar en un piso que no se había construido. Juan José Junquera es catedrático de Historia del Arte. No se cree la historia oficial. Empezó a dudar cuando revisó la bibliografía sobre Goya. Atribuye la autoría de las pinturas negras a Javier Pedro de Goya y Valleu, uno de sus hijos. Yo creo que puede ser el hijo, porque ¿quién tenía acceso a la casa? Pues lo normal es que fuera el hijo, que era pintor. Desde luego su hijo, por lo que se conoce, no es un pintor como para pintar, no ya las pinturas negras, ni siquiera una pintura estimable. El problema es que si las pinturas negras no las ha pintado Goya, ha habido primero una verdadera
embuste histórico, engaño histórico, porque hay inventarios, se adquieren, se venden como pinturas de Goya, etcétera, etcétera. Es un inventario sumamente curioso porque está absolutamente recogido todo lo que hay en la casa. Está recogido desde los muebles, los grabados, los cacharros de cocina, hasta las judías y lentejas que hay en la despensa con su peso, y no hay por ningún sitio ninguna referencia a las pinturas negras. Junquera insiste en la escasez de referencias tempranas a las pinturas murales de la Quinta. Pero yo me planteo si las pinturas tendrían el mismo valor si se admitiera que no son de Goya. Junquera dice que el Museo del Prado saldría muy perjudicado, aunque asegura que lo importante no es el autor. Si las pinturas son buenas, serán buenas independientemente de que las haya pintado. Y si no lo son, pues aunque fueran de Goya, pues no serían buenas. O sea, ¿y qué es lo que van a hacer los turistas japoneses? Pues eso no se lo puedo decir, yo no soy turista japonés. Claramente, desde el punto de vista, Goya ha pintado las pinturas negras, ¿no? Lo que sucede es que en el proceso de restauración ha habido grandes daños, grandes deterioros, y eso ha determinado que algunas partes de las pinturas negras tengan un aspecto que parece más débil, pero solo algunas partes, hay otras partes realmente maravillosas. Hay todo tipo de controversias, eso yo creo que va a acompañar a las pinturas negras hasta el final de nuestra existencia. Yo no soy quien para dudar de la autoría de las pinturas negras. En el Prado pone que es de Goya y yo también lo creo así. Polémicas, interpretaciones, autorías, 14 o 15, muchas hipótesis y suposiciones. Por encima de las interpretaciones literales de las obras, el poder de sugestión de las pinturas negras es muy grande y ha hecho que muchas de estas figuras, muchas de estas escenas, muchos de estos personajes queden grabados en la memoria como personajes, escenas que representan o que expresan el dolor o que expresan la irracionalidad o que expresan el absurdo. Goya era un retratista excelente. Creo que no se puede hacer un buen retrato si no se es un poco caricaturista. Los personajes de Goya me recuerdan en cierto modo caricaturas, a la norma del exceso. Los dos deforman, aunque unas asustan y las otras hacen reír. ¿Es el arte un espejo deformante de la vida? Me pregunto quién era el Goya de las pinturas negras. Lo intuyo como alguien pesimista, desencantado, abatido y depresivo. Un hombre sobrepasado por algo o por alguien. Comprendo Goya, pero no del todo. Lo comprensible es siempre un enigma. Y enigmáticas y controvertidas son las pinturas negras. ¿Qué pasaba por la cabeza de Goya en ese momento? La sordera en esta etapa ya era bastante profunda. Sí, yo diría que casi completa. Entonces, qué duda cabe que el mundo de la sordera crea un aislamiento, un mundo, la riqueza de un mundo interior, y una serie de reacciones que son muy personales y que en el caso de Goya, pues, fueron geniales. Pedro Montilla es profesor en la Facultad de Medicina de Córdoba. Para él, la capacidad creativa del hombre se mantiene durante la vejez. Me cuenta que el pintor de Fuendetodos, por esa época, solo oía vibraciones. A pesar de esto, la necesidad de crear en libertad estaba allí. Cuando Goya ya llega a tener una independencia, tanto económica como ya de prestigio personal, porque ya es persona importante en la sociedad y tiene que contar con él, es cuando Goya empieza a manifestarse. La enfermedad y el peligro de muerte, junto a la decadencia política de España, cambiaron su estilo. Goya pasa de la luz y el color de la corte a las pinturas negras y las series de caprichos. The only thing that's real. The needle tears a hole
the old familiar sting. Try to kill it all away. Existieron dos Goyas, el pintor público, el pintor de corte, el asalariado, y por otro lado, el Goya privado, el verdadero artista, el libre creador. Hablamos de la relación entre las dos mitades del cerebro. Es un cerebro, por regla general, el cerebro izquierdo, que es el hemisferio dominante, el hemisferio de la analítica, el hemisferio de la lógica. Y frente a él tenemos el cerebro poético, el cerebro simbólico, el cerebro imaginativo, es el que crea las ideas originales, es la imaginación, que siempre tiene que estar tamizada y remodelada por el hemisferio izquierdo, porque si no, lo que ocurre es un caos, una locura. Para Pedro, la enfermedad pudo afectar a las estructuras de interrelación de los dos hemisferios y eso hizo incrementar su imaginación. Un artista revolucionario en la pintura como lo fue en la misma época Beethoven con la música. Se parecían muchísimo. Pinturas negras y cuartetos. Ambos artistas compartían la ilusión y posterior decepción por el nuevo régimen y ambos fueron faros para las nuevas generaciones. Sordos y genios, atrapados en otro mundo, el del silencio. Ahora, con este sol caliente del Retiro, entiendo más a Goya y a su serie de pinturas tan famosa. La enfermedad le alejó de la luz. Solemos pensar que el resultado es lo importante, pero también el proceso y las circunstancias, el esfuerzo, que demasiadas veces es lo más invisible de todo. Yo sigo buscando luz y vuelvo al Prado. Goya sigue aún muy vivo. Está presente no solo en la pintura, sino en todo el arte contemporáneo. Pintó lo bello y lo feo, lo terrible y la monstruosidad. Es para muchos el precursor de la pintura moderna, el referente de las vanguardias artísticas. Él, con esta oscuridad, iluminó a las nuevas generaciones. Dicen que la pintura más enigmática, el perro, este animal que mira hacia adelante, es la más moderna de las pinturas de la Quinta, pero no la única. Lo que no cabe duda es que Goya representa, imagina la mayor parte de los temas, de los motivos, de los asuntos, de los personajes, también la mayor parte de los valores, acciones, sentimientos que van a caracterizar al mundo en el cual nos movemos, el mundo moderno. Con la llegada de las vanguardias artísticas, determinados artistas, determinados historiadores, críticos, ven en ellas una precedente a esa libertad creadora que se está mostrando en ese momento. Y a partir de ahí la crítica no ha hecho sino revalorizar esas pinturas como el nacimiento de la pintura moderna. Goya es algo especial, es decir, cuando se habla de Goya hay que hablar de Goya, porque Goya es rococó, barroco, neoclásico, expresionista, impresionista, romántico, lo es todo y al mismo tiempo no lo es. Sus ojos vieron luces y sombras, un eterno insatisfecho, un hombre que nos habla desde el presente como si hubiera pintado el futuro. El mundo que Goya ensombrece y alumbra es el nuestro. Ese espíritu y ese genio creador, esa libertad, es la que admira el mundo contemporáneo de Goya y que sin lugar a dudas es su gran aportación, modifica los esquemas en la historia del arte. Goya rompe, intuye una nueva etapa. Sus negros nos dan luz. Todas las pinceladas están cargadas de expresividad e intención.
La identidad de la pintura ya no está en la belleza, sino en la libertad para expresarse. Una libertad que nos permite crear nuestra historia y nuestra vida. La vida no se nos da hecha. Nosotros la vamos haciendo con el correr del tiempo. Somos seres que producimos unos saberes. Con esos saberes acumulados producimos vida. Y con esa vida producimos historia. Saberes, vida, victoria. Pedro tiene razón. A mí también me gusta la vida, la luz y la alegría. Por eso, este programa lo quiero acabar con alguien que representa todo eso. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant. Ella, como Goya, es también un símbolo de la modernidad y también, como él, disfruta imaginando. Nos metemos en su mundo y damos luz a estas pinturas. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The ways around, the ways around. Tengo más preguntas. Arte. ¿Dónde encontrarlo? El que se ve y el que no se ve. Seguiré buscando.